Los encisanos vivían en casas de techo y paja y en la noche se acostaban 5 personas por cama, pues eran muy numerosos, 5 personas por cama, y en una sola cabían los hermanos papá y mamá. Cuando morían las reses, el cuero era pa' la cama, no existían cobijas finas, siempre eran hechas de lana. Ellos mismos las tejían en sus rústicos telares y en la pieza de dormir siempre vestían sus altares. Los techos eran de paja, las paredes de bareque, no vendían sus productos, ya que el negocio era el trueque. El negocio era el trueque, al intercambiar productos no existía tecnología, ni la luz ni el acueducto. La gente era más potente, no usaban ni las vacunas y sus calendarios eran en base a fases de luna. Por ejemplo, en la creciente se tuzaban las ovejas, se hacían las rocerías y se peluqueaban viejas. La comida preferida eran cosas de amasar, esos eran los refrescos cuando se iban a casar. La mantecada y la chicha en la casa no faltaba. Cuando era Semana Santa se pegaban su aitada. A los obreros siempre era sopa con alberja y habas, y el que no se comía 3, a ese no lo ocupaba. El fogón era en el suelo y se molía el maíz con piedra. Si alguien se veía enfermo, el remedio era en la hierba. No se conocía doctor experto en la medicina, los remedios aplicados eran los de la vecina. Los días de Semana Santa eran gran solemnidad, no se podía hacer nada, ni trabajar ni gritar. Ni trabajar ni gritar, por esto era un gran pecado, a los pobres se les daba algo que fuera mercado. Los sacerdotes usaban a diario con su sotana, los feligreses a ellos de rodillas saludaban. Se quitaban el sombrero y les pedían el bendito, y así siempre saludaban a todos los mayorcitos. Y las señoras usaban el rebozo para ir a misa, sus faldas eran muy anchas y muy larga la camisa. Usaban el pañuelón la mayoría de abuelas, y el calzado utilizado eran cotizas de suela. Usaban el medio fondo hecho de pura bayeta, se cubrían todo el cuerpo, mujer así se respeta. Los hombres utilizaban siempre blanca franelilla, y sus calzoncillos eran de lienzo hasta la rodilla. La ruana y el sombrero a ellos no les faltaba, y para estar bien contentos el tapetusa tomaban. Los papás de las muchachas les buscaban el marido, cuadraban el matrimonio sin la novia haber sabido. Ellas aceptaban eso aunque pudieran sufrir, pero eran hogares fieles, con penas hasta morir. Se casaban jovencitas y hasta 20 hijos tenían, se morían de alumbramiento y nadie las atendía. En esos tiempos, les cuento, se vivían muchos valores, se castigaban los niños y fueron grandes señores. Señores, voy a contarle lo que fue la evolución desde hace 200 años en cuanto a la educación. Para leer y escribir no existía medio alguno, ellos se comunicaban con signos como el humo, y fueron apareciendo inventos del ser humano, pero pasó mucho tiempo que todo se escribía a mano. Las cortezas de los árboles eran las buenas agendas, y los lapiceros eran
los cascajos de las piedras, la tinta para escribir, de árboles la sacaban, se inventaron el papel y allí los signos marcaban. Pero fueron progresando, inventaron la pizarra donde escribían los mensajes, los grababan y borraban. Las máquinas de escribir no había sino en oficinas, pero con el paso del tiempo se vieron en las esquinas. Ese era el único libro que él llevaba bajo el brazo, era una piedra pesada, escrita con un cascajo. De tantos hijos que habían, solo uno podía estudiar, pero el día de ese grado lo ponían a trabajar. Aparecieron escuelas con tan solo un profesor, se estudiaba hasta segundo, pues con quinto era doctor. El que quisiera estudiar tenía que ir a la ciudad, pues en el campo no había ni escuela para iniciar. Pues como siempre era en la historia, el hombre es el inventor, para hacer muchos trabajos se creó el computador.